Muchas gracias, señor Larraín. A continuación, le cederemos la palabra a don Luis Hernán Paul, director del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad Católica y consultor y director de diversas empresas. Muchas gracias. Ha pasado el tiempo. Yo quería partir agradeciendo al Centro de Gobierno Corporativo, a los otros directores y colegas que me han pedido que comparta con ustedes hoy día alguna idea. Yo la verdad que me quiero referir al otro extremo de empresas, digamos. Mauricio Larraín hablaba del Banco Santander, que es una compañía 100% profesionalizada, tratando de abarcar una visión más amplia. A mí me gustaría referirme un poco al tema de las empresas familiares y multifamiliares. La verdad es que en Chile este es un caso bastante recurrente. Muchas de las empresas chilenas se han desarrollado a partir de los años 70, 80, productos de privatizaciones, de cambios de propiedad, y por lo tanto estamos viviendo en esta época muchos casos de compañías que técnicamente están en lo que se llama la segunda generación. Entonces, por eso que quiero referirme un poco al tema de las empresas familiares, porque y cuando me refiero a las empresas familiares no estoy hablando exclusivamente de empresas pequeñas, sino que estamos hablando de compañías que, sin perjuicio de ser bastante profesionales, digamos, todavía tienen características relevantes de empresa familiar, como el caso de LAN, como el caso de Salfacorp, como el caso, digamos, de Socobesa, del BCI, que no solamente hay presencia familiar en el directorio, sino que en algunas de estas compañías incluso los gerentes generales son parte de la familia. Entonces, en el caso de las empresas familiares, el gobierno corporativo tiene algunos elementos adicionales. O sea, normalmente las empresas tienen los tres círculos que se llaman, digamos, el círculo de la empresa, el círculo de la propiedad y el círculo de la familia. Las compañías profesionales con propiedad eludida tienen el círculo a la derecha y el círculo de arriba, la propiedad y la empresa. En el caso de las empresas familiares aparece un tercer círculo que es muy importante, que es el de la familia. En la familia, digamos, está la señora de mi hermano, que también es dueño, o los hijos, digamos, gente que es de la familia y que no necesariamente son propietarios. Y yo me quiero referir básicamente a dos elementos del gobierno corporativo de las empresas familiares: al directorio y a lo que se llama el consejo de familia, al cual lo voy a explicar más adelante. Ahora, yo les decía que en el caso de las empresas familiares existen distintos tipos de empresas. Aquí lo que se llama la empresa de primera generación, normalmente, en la que el dueño es gerente. Está la empresa de segunda generación, que básicamente se refiere a las sociedades de hermanos, que son los propietarios, y está la empresa de tercera generación, que son lo que se llaman los consorcios de primos. Bueno, y ahí uno sigue para adelante. En Chile, en realidad, y cuando estamos hablando de compañías, muchas de ellas abiertas en bolsa, digamos, que tienen todavía estas características familiares, si ustedes se dan cuenta, al año 2010, la época que estamos viviendo hoy día, muchas de estas compañías están ya en la segunda generación, son sociedades de hermanos, y hay algunas incluso que están acercándose a la tercera generación. La tercera generación ya está presente, está trabajando en algunas de estas compañías. Y todas estas cosas que yo les he mencionado, digamos, del protocolo, o sea, del consejo familiar, al cual me voy a referir más adelante, bueno, son relevantes justamente ya cuando uno empieza a hablar de segunda generación y tercera generación. Cuando estamos en la primera generación no tiene mucho sentido muchas de las cosas que yo voy a hablar hoy día, salvo en compañías que son de desarrollo muy acelerado, digamos, y que por lo tanto, por la sofisticación propia de la empresa, no por el hecho de ser empresa familiar, requieren directorio. Pero el caso general, digamos, más bien se refiere a las empresas empiezan a requerir de estos organismos de gobierno corporativo más adelantados en la segunda y tercera generación. Ahora, aquí hay algún problema, pero bueno, no está bien indicado, pero yo no quiero referirme, aquí se ha mencionado bastante las funciones tradicionales que tienen los directorios. Voy a leerle algunas de las cosas que no están bien ahí reflejadas en la transparencia. Mauricio Larraín también ya se refirió a esto, digamos.
Una primera función muy importante, digamos, de los directorios es la selección, evaluación, remoción y sucesión del gerente general. Cuando estamos hablando de empresas familiares, esto sigue siendo válido. Y en el caso, digamos, de empresas familiares, incluso con el caso de empresas con accionistas controladores, aquí hay un rol fundamental que cumplen, digamos, esos controladores y esos dueños familiares, digamos, o sea, sin perjuicio que esto sea algo que pase por el directorio, sin duda que hay un rol fundamental que cumplen los accionistas principales, sean familiares o no sean familiares. Después está el segundo tema que también se refirieron anteriormente, el tema de la estrategia, el tema del control de gestión, en fin, una serie de decisiones financieras, temas de políticas de dividendos, todo lo que es la transparencia de los estados financieros, la compensación de los ejecutivos principales, un tema que deseablemente también es bueno que pase por el directorio. Uno de los comités que mencionaba Mauricio Larraín probablemente ve este tema. Está el tema de los riesgos principales, la identificación y el manejo de esos riesgos, en fin, el cumplimiento de la ley, de las normas éticas. Entonces, esas son las funciones tradicionales que tienen los directorios y también yo encuentro muy sustantivo, muy importante la mención que se hacía, digamos, en la presentación anterior, en el sentido, bueno, estas son cosas que deben hacer los directorios, pero si se hace todo esto y al final no hay creación de valor para los accionistas, hay algo que anda mal. Entonces, hay que tener cuidado en ese enfoque de gobiernos corporativos en que lista muchas de las cosas que hay que hacer y las compañías, no por hacer todas esas cosas significa que el gobierno corporativo está funcionando. Son necesarias, digamos, son recomendables, pero el termómetro finalmente tiene que estar en la creación de valor, sobre todo en el caso de las compañías que estamos abiertas en bolsa y que están, digamos, teniendo participación de inversionistas, tanto personas como institucionales, que lo que están buscando es una rentabilidad. Distinto del caso quizás de una compañía familiar cerrada, en la cual uno se va a topar a veces que existen ciertas definiciones, digamos, que pueden llevar, por ejemplo, a no privilegiar el crecimiento en forma excesiva, sino que a mantener la compañía en un estatus medio porque se quieren privilegiar otros aspectos, digamos, que pueden ser los dueños estar en su derecho, digamos, de sacar más dividendos porque requieren diversificarse. Aquí, tal como planteaba Dan al principio, realmente hay un tema efectivamente de liquidez, digamos, en muchas empresas familiares que hace, digamos, a veces llevar a los accionistas a tomar decisiones que no necesariamente van en la dirección de la creación de valor, pero mientras sean empresas privadas, digamos, en que no existen capitales de terceros, uno puede entender, digamos, ese tipo de situaciones, pero en el caso de sociedades que estamos planteando aquí, aunque sean familiares, abiertas en bolsa con participación de capital de terceros, indudablemente que este objetivo de creación de valor se hace absolutamente necesario y es uno de los termómetros más importantes. Ahora, con estas funciones, desgraciadamente, en el caso de los... bueno, parece que me va a perseguir toda la presentación este problema. Pero bueno, en el caso de, les decía yo, de las empresas familiares, hay ciertas funciones adicionales que tienen que tener presentes los directores y en particular la figura que voy a plantear de los directores externos o profesionales. Y aquí no me estoy refiriendo a lo que en el primer panel se referían como directores independientes. O sea, aquí estamos hablando de gente que está, digamos, cumpliendo una función más de consejeros de la familia propietaria, más que de independientes y representantes de los accionistas minoritarios. Estamos hablando de un director profesional de distinto tipo que el que se mencionaba en el primer panel. Y aquí, este tipo de directores profesionales mencionaba que tienen la necesidad de meterse, además de todas las cosas que ya veíamos en la transparencia anterior, en otros elementos. Entender un poco los objetivos y las políticas de la familia, entender este juego que hay siempre entre los intereses financieros y laborales. Ustedes se dan cuenta que en muchas empresas familiares hay un tema muy profundo a enfrentar, que es la participación de familiares en puestos ejecutivos, digamos, de la empresa.
Está todo un tema que también me voy a referir más adelante, que se refiere a lo que es el tema de la sucesión. La sucesión, vamos a ver que es un tema extraordinariamente importante en las empresas familiares. Está todo el tema de las contrataciones, de las promociones, de cómo juegan los gerentes familiares con los gerentes profesionales. En fin, se vienen encima una serie de otros elementos que uno como director tiene que tener presente cuando está saliendo una generación, cuando hay miembros de la familia que quieren salir de la compañía, hay temas de liquidaciones de herencia, digamos, impuestos que se generan, en fin, cosas que llevan, y me refiero a todas estas cosas porque si uno empieza a mirar y empieza a darse cuenta que muchas de estas cosas están ocurriendo hoy día en empresas chilenas, o sea, y que se han generado diversos tipos de conflictos por no haber enfrentado, digamos, estas situaciones en forma oportuna. Y uno ve, digamos, muchas compañías familiares que están en los procesos de apertura en bolsa, compañías familiares que han ido hacia fusiones, digamos, compañías que se han vendido. Y déjenme plantear que la venta no es un pecado mortal en el caso de las empresas familiares. La verdad que si bien es duro desde el punto de vista de tradición familiar, cuando una compañía ha estado mucho tiempo en propiedad de una familia, de repente ya sea por circunstancias propias de la empresa, pues de ser, digamos, un sector en el cual las compañías que logran sobrevivir por razones de tamaño, de globalización, hacen que la propiedad familiar no sea sustentable en el largo plazo. Hay veces que por razones familiares, digamos, de falta, digamos, de personas, digamos, con las capacidades o las voluntades y el interés, digamos, de seguir desarrollando una compañía, hacen que la posición de la venta no sea un pecado mortal, como planteaba. Ahora, no estoy diciendo que sea la opción deseable, lo único que estoy diciendo es que es una opción que legítimamente uno debe plantearse como familia y en casos puntuales, digamos, es una alternativa que no debe desecharse. Desgraciadamente, una de las cosas que uno ve en las empresas familiares, y esto tiene mucho que ver con la sucesión, porque más de la mitad de las compañías familiares que tienen problemas y terminan quebrando o desapareciendo de alguna forma, vendiéndose en condiciones muy negativas, es por motivos justamente de sucesión. Y uno no tiene que abrir mucho los ojos, pero se va a dar cuenta que muchas veces lo que ocurre es que la primera generación construye el negocio, la segunda vive de él y la tercera lo destruye. Pero hay excepciones, y ese es exactamente el motivo, digamos, para entender bien cómo debe funcionar el gobierno corporativo de las empresas familiares. Porque las empresas familiares no solamente enfrentan el riesgo propio de los negocios que desarrollan, sino que enfrentan el riesgo familiar. Riesgo familiar que, como les decía, tiene que ver con temas muchas veces de recursos financieros, de liquidez, de exigir sacar mucha plata de la compañía, de colocar gente de la familia que no tiene precisamente las mayores competencias para asumir los cargos en función de compañías que han ido desarrollándose y profesionalizando y requieren gente con distintos perfiles a los que están presentes en la familia. Y esto no es el caso general, porque ustedes se van a dar cuenta que si ven, y aquí no quiero ser, digamos, indicar mucho con el dedo, pero tenemos empresas en Chile en las cuales tenemos ejecutivos familiares de realmente una dimensión mayor, o sea, gente que son extraordinariamente buenos como ejecutivos, empresas, por nombrar algunas, como LAN, digamos, son casos excepcionales, digamos. O sea, el hecho de ser familiar no es un pecado mortal para cumplir un rol ejecutivo importante en una compañía. Lo que pasa es que lo importante es que exista un proceso más independiente, más ad hoc, en que participen terceros profesionales que puedan realmente apoyar y dar una visión un poquito sin tanto conflicto de interés respecto a si se cumplen o no las condiciones para tener esos ejecutivos familiares. Ahora, cuando estamos buscando estas personas, digamos, que ayudan como consejeros, como directores profesionales,
¿De qué tipo de características estamos hablando? Y voy a mencionar varias, digamos, no es que cualquier director tenga que tener todas estas características, pero básicamente, al menos pensando en distintas compañías que me ha tocado, digamos, conocer, básicamente son, primero que todo, algo muy importante, algunas personas que conozcan y hayan hecho en la práctica lo que le corresponde hacer a la compañía que estamos planteando. Hay muchos casos, hay empresas que ya han pasado por lo que pasó una empresa familiar. Personas que tienen experiencia en la industria que estamos hablando, de la compañía. Personas que entienden las ventajas de las compañías familiares. Yo quizás me he enfatizado algunos riesgos y desventajas que pueden tener las empresas familiares, pero junto con esas ventajas y con esos riesgos hay una cantidad de beneficios importantes y por lo tanto no hay que tenerle temor, digamos, al hecho de ser una empresa familiar. Por el contrario, el desafío está en justamente potenciar todas esas ventajas que tienen las empresas familiares y en ese contexto no hay que tener una actitud negativa y por lo tanto personas que tengan experiencias en experiencias familiares es de ayuda. Idealmente también algunas personas que con experiencia en empresas más grandes, más profesionales, sin conflictos de interés, digamos. Por más que sea un muy buen, digamos, director profesional, externo, el amigo del gerente general, no tiene, digamos, la independencia necesaria para eventualmente tener la condición de que se está buscando en ese director profesional. Que sepan trabajar en equipo. Aquí se hablaba, Mauricio también mencionaba el tema de los directores conflictivos, muy importante en cualquier directorio y siempre en el caso de una empresa familiar, con mayor razón, gente que tenga esa capacidad de trabajar en equipo, de cumplir un rol a veces de árbitro, de consejero, es una característica especial. Gente que ayude y promueva la disciplina y la formalización. En las empresas familiares muchas veces existe un trato más informal y una de las, justamente las necesidades que tienen es ir avanzando en lo que significa el funcionamiento de un directorio, en las rutinas propias y que no se mezclen, digamos, lo que son los temas propios de la administración con los temas del directorio. En fin. Hay distintas cosas, digamos, que uno pudiera poner aquí y lo importante es entender, digamos, cuál es ese rol especial que cumplen estos directores en las empresas familiares. Ahora, las empresas familiares, en general, uno normalmente le pregunta, y todas están en procesos de profesionalización, pero la experiencia práctica me lleva a pensar de que es como lo que se mencionaba antes respecto a que muchas empresas dicen que se preocupan mucho del recurso humano. Bueno, la verdad es que la profesionalización es un concepto bastante profundo y tiene varias patas. La primera pata, y esto estoy pensando justamente en empresas familiares, la primera pata es tener una muy clara definición de las responsabilidades. Y eso pasa por entender cuál es el rol que cumple la familia, ya me voy a referir básicamente al tema de los consejos familiares en un rato más, el tema del directorio y el tema de la administración. En muchas empresas familiares todo esto es un conjunto. La administración, el directorio y la familia tiende a mezclarse y para avanzar en la profesionalización es básico hacer las separaciones en las responsabilidades que a cada una de estas instancias les corresponde. El directorio propiamente tal tiene que ser un directorio efectivo, ¿no? Hay muchas compañías familiares en las cuales el directorio es un poquito más que un directorio de papel. O sea, realmente es una necesidad de la ley, digamos, y se tiene ahí, pero no juega un rol real. Si realmente estamos hablando de profesionalización, un directorio efectivo es una necesidad. Y una estructura organizacional lógica y eficiente, aquí me refiero, digamos, a clarificar, por ejemplo, los temas estratégicos. Muchas compañías familiares son muy llevadas a la producción y las ventas, que es como la forma natural como se han desarrollado y han iniciado su proceso de desarrollo las empresas, pero llegado a un cierto tamaño, la estructura organizacional de una compañía requiere otras funciones más que la producción y las ventas. No a dibujar puestos a los miembros de la familia.
Este es un error que uno muchas veces se encuentra, digamos, ve una estructura organizacional y se da cuenta, digamos, que no tiene un sentido, que no sigue la estrategia, sino lo que sigue, digamos, salen de repente algunas cosas que se notan como adiciones que no tienen mucho sentido. Y como nos vimos recientemente en el caso del Banco Santander, y que creo que es un caso bastante destacable, una cultura pro cambio y de mejora permanente. Eso es realmente lo que se llama una empresa en proceso de profesionalización. Con esto dejo el directorio y me quiero pasar ahora a lo que les mencionaba respecto a esta otra estructura que existe en las empresas familiares, que es el consejo familiar. El consejo familiar, en pocas palabras, es la voz de la familia en el directorio, pero es una instancia separada del directorio. Y aquí lo que tiene que estar presente son las grandes directrices que vienen de la familia en lo que se refiere al nivel de riesgos que quiere, digamos, que tome la compañía, a la diversificación de negocios, se va a hacer un holding que están en distintas áreas de negocio, se va a hacer una compañía más focalizada, si va a haber, digamos, una amplitud geográfica, estamos hablando de internacionalización, si va a haber o no apertura a capitales de terceros, apertura en bolsa, socios estratégicos, en fin. Y también, por lo tanto, estamos hablando de las grandes decisiones, digamos, de los propietarios. Y estamos también hablando de las grandes decisiones a nivel familiar. O sea, si los familiares van a poder participar, por ejemplo, o no en la administración, o solamente se van a quedar en roles directivos. Y es bueno que exista este consejo familiar porque formaliza la relación de la familia con la empresa. Para ejecutivos de empresas familiares a veces es muy complejo recibir, digamos, peticiones de distintos miembros de la familia, de la señora, de uno de los socios, que está pidiendo a ver si pueden, digamos, hacer trabajar a su hijo, gente, digamos, relacionada de otra forma con la familia, amigos de los dueños. Lo ideal en una empresa familiar es que exista un grupo que represente a la familia y que estas grandes definiciones provengan de ese grupo, que es justamente el consejo familiar. No que venga en forma desorganizada y poco formal de cualquier persona de la familia. Por eso la conveniencia de tener los consejos familiares. Ahora, algunas cosas prácticas de los consejos familiares. Lo componen básicamente miembros de la familia, 5 miembros, 6 miembros, si quieren uno grande, 8 miembros. Estoy hablando de empresas que están en segundas generaciones avanzadas y probablemente también con presencia de tercera generación, digamos, trabajando. No estoy hablando de empresas de primera generación. No se trata de que el dueño se junte consigo mismo, se trata de que se junten, digamos, gente de la primera generación, de la segunda generación. Estamos hablando de, por lo tanto, grupos relativamente pequeños, presididos por un miembro de la familia con bastante seniority, idealmente, que haya trabajado y que conozca muy bien la compañía. No es remunerado en general. Se reúnen bastante menos que los directorios, salvo al principio cuando se hace la redacción del primer protocolo. El protocolo familiar, que es algo y es lo último que me voy a referir, el protocolo familiar es como una suerte de pacto de accionista que se hace en las empresas familiares, pero que va más allá de las cosas que normalmente uno ve en un pacto de accionista, en el sentido que se mete en temas de la familia. Es un documento escrito, que puede cambiarse, es un documento que básicamente aborda los aspectos que les voy a mencionar en esta última transparencia. Primero que todo, una visión de la familia sobre la empresa. O sea, temas como valores, uno ve, por ejemplo, en Cencosud que hay ciertos valores de calidad de servicio que yo estoy seguro que cuando Horst Polman, digamos, no esté acá, la compañía va a seguir arrastrando ciertos valores propios y ese ejemplo se da en muchas empresas familiares. Hay ciertos criterios básicos estratégicos, digamos. Lo segundo que hay es el tema de la participación de la familia en la gestión, o sea, políticas de ingreso, de remuneraciones, de ascenso, de sucesión. Lo tercero
son normas propiamente del gobierno de la familia, lo que yo les decía, el consejo familiar, que ya me refería. Después está el tema del gobierno de la empresa, cómo funciona el directorio. Y por último, también temas de la propiedad, de si alguien quiere salirse, digamos, cómo se norman las ventas de acciones de gente de la familia. Todo esto es muy importante y con esto voy a acercarme a terminar, porque en definitiva, cuando uno se adelanta a estas cosas y están por escritas, es mucho más fácil resolverlas que cuando los problemas surgen con nombre y apellido en las empresas familiares. Cuando tienen nombre y apellido, las cosas se hacen más complejas porque las posiciones son más personales. Cuando uno analiza en abstracto estas cosas y se adelanta a cosas que van a venirse 5 años por delante, 10 años por delante, es mucho más fácil generar un marco normativo básico que puede ir, por lo tanto, cambiando en el tiempo. Bueno, con esto espero haber entregado una visión complementaria, digamos, a lo que es el tema de los gobiernos corporativos, con un aterrizaje a lo que es la realidad de muchas compañías chilenas que están viviendo esta situación y que van más allá de las cosas que vimos en el primer panel, digamos, de compañías básicamente profesionalizadas y que en el fondo tienen necesidades que son complementarias a estas, y la realidad de nuestras empresas, la gran mayoría en Chile y las que están transadas en bolsa, no solamente estamos hablando de empresas con controlador, que es una realidad muy importante, sino que estamos hablando de muchas todavía empresas que tienen características de empresas familiares que hay que hacer frente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Hernán. A continuación, expondrá el señor Daniel Aguiñaga, socio internacional de Deloitte Global Corporate Governance Practice Group. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hemos platicado ya en la mañana, se habló mucho del tema de legislación, de regulación. Ahorita platicábamos un caso práctico como el sector financiero, un caso de empresa familiar, como nos estaban platicando ahorita Luis Hernán. Creo que un tema muy importante es que partamos de un entendido. Todos los que están aquí están en una empresa que tiene gobierno corporativo. O sea, hablamos mucho de que el gobierno corporativo es este modelo, que en la mañana estábamos hablando de la legislación, de los riesgos que implica cumplir con esa legislación, o del tamaño o la inversión que puede requerir, o hablamos de que las empresas familiares, todo lo que tienen que hacer para tener gobierno corporativo. Al final de cuentas, hoy todas las empresas en las que ustedes están ya tienen un modelo de gobierno corporativo. Así sea exclusivamente un modelo, digamos, totalitario, basado exclusivamente en ese fundador, él es el gobierno corporativo, o un modelo como el que nos platicaba Mauricio en Santander, con diferentes comités, mayoría de directores externos. Entonces, según el modelo, es también lo que debes ser y en qué momento de empresa te encuentras, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero un poco más como que aterrizar en esta última presentación, el sobre todo decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para mejorar mi gobierno corporativo? No partimos, en el caso de nuestra visión, no partimos de una visión de hay que implementarlo, sino hay que hacerle las adecuaciones necesarias. La regulación normalmente tenemos una reacción natural a no querer implementar algo porque es un tema de regulación. Al final de cuentas, una implementación adecuada de gobierno corporativo, independientemente de si es regulado o autorregulado, es algo que va a beneficiar a la empresa, y es algo que si lo vemos con sentido común diríamos hace mucho sentido y le va a agregar valor a mi empresa, y esa es la visión que yo quisiera dejarles hoy esta tarde de gobierno corporativo, ¿no? Entonces, aquí está esto. ¿Qué es en sí el gobierno corporativo? No es más que un sistema de contrapesos. Tienes a los accionistas por un lado, tienes al directorio y a los comités en otro, y a la administración. En una empresa pequeña, esto es las 3 personas, los 3 círculos pueden ser la misma persona. En una empresa pública, una empresa abierta, pueden ser muchas personas las que participan en este triángulo. Pero al final del día necesitas entender qué es lo que te corresponde en cada uno de esos roles. ¿Qué esperas como accionistas? Uno de tus derechos básicos es elegir a quién va a estar en el directorio y esperar adecuadamente una representación. Por ahí nos decían que uno de los elementos que no quieren, en el caso de los inversionistas institucionales, nos comentaba Dan, son las sorpresas. Yo creo que no solo los inversionistas institucionales, a nadie nos gustan las sorpresas y mucho menos cuando se trata de nuestro patrimonio. Entonces queremos claramente saber qué es lo que está pasando con el negocio y tener la información suficiente. Otro tema que normalmente como empresas, sobre todo privadas, nos cuesta aceptar es hablar de la transparencia. Tenemos este entendido de que transparencia es dar a conocer toda la información
y los riesgos que corro, ¿no? Y en los países latinos, digo, yo vengo de México, donde la seguridad es todo un tema, hasta por seguridad no queremos dar a conocer la información. El entendido en la forma en que nosotros trabajamos con la transparencia es informar lo que corresponde a quien le corresponde. No se trata de publicar toda la información de la empresa porque no vas a poner plan estratégico para que el competidor lo conozca, sino hay que entender cuáles son los públicos con los que estás trabajando y qué les tienes que informar. Entonces es el tema importante entre los accionistas, ¿no? ¿Qué esperan los accionistas de a quien está operando el negocio? Pues están invirtiendo en un negocio y todos queremos retorno. Entonces muchas veces cuestionamos, y se ha cuestionado también lo que ha pasado mucho en los mercados anglosajones, es que los inversionistas de corto plazo y no tienen una visión, tienen expectativas muy claras estos inversionistas. Entonces también hay que entender la diferencia entre inversionista de corto plazo e inversionista de largo plazo y poder satisfacer ambas expectativas. Si yo estoy en una empresa, ¿por qué se crean en las empresas los puestos familiares para que sea el director de actividad sin riesgo y sin responsabilidad del sobrino? ¿Por qué? Porque nunca se paga un dividendo. Entonces, la única forma de obtener un beneficio de la empresa familiar es siendo el director de un área. Y entonces terminas teniendo una persona que no tiene la capacidad para ocupar el puesto, nada más porque entonces también no existe una política de dividendo a la cual como accionista tiene derecho. Entonces, también es un derecho absoluto de cada accionista pedir un dividendo. Entonces hay que encontrar la manera equilibrada entre la reinversión y el crecimiento del negocio en el largo plazo y sin la desesperación de que los accionistas no vean un dividendo, porque eso genera, sobre todo en las empresas privadas, el deseo de empezar a sacar, ya sea a través de un puesto, a través de prestaciones o de diferentes maneras, el cómo estás, ¿no? ¿Y cuál es el rol entre el directorio y la administración? No se trata de que uno supla al otro o de estar encima, se trata de que sean un elemento que se complementa el uno al otro. El directorio debe definir la estrategia, debe pensar en el largo plazo, debe estar vigilando a dónde está yendo el negocio y cómo está yendo. Y la administración, gerente general, es responsable de implementar esto, de implementar que haya un sistema de control interno, de implementar que haya la administración de riesgos. Muchas veces cuando hablamos de control interno, hay también nuevamente una reacción. El control es lento, el control es burocracia. Para aquellos que han visto cosas de la ley Sarbanes-Oxley de los Estados Unidos, lo que dice la ley no es malo en sí, es algo indispensable para todas las empresas, pero nuevamente, como viene de una regulación y de una regulación internacional en este caso, el primer sentido es algo complicado, es algo que me va a costar y es algo que no debería yo de hacer. No, al final del día, si uno ve lo que implica, los controles que implica implementar Sarbanes-Oxley, es algo que por mejor práctica cualquier empresa debería de hacer. Significa tener en orden tu negocio y es algo que cualquiera de nosotros deberíamos querer alcanzar. Temas relevantes, en esta parte me voy un poco más rápido, son cosas que ya se han comentado esta mañana. ¿Qué debe de hacer en general ese modelo de gobierno corporativo hacia los accionistas, ¿no? Pues mantenerlos informados. La tranquilidad de un accionista, el largo plazo también de la participación de un accionista en una empresa, se va a dar efectivamente a través de esa información que se le dé, que saber cómo está yendo el trabajo, saber qué está haciendo el directorio. Uno de los temas de mejor práctica de gobierno corporativo es también cómo se está evaluando ese directorio. O sea, normalmente, y cómo se está evaluando a la gerencia general. Son dos niveles que tradicionalmente no se habla de evaluación. Entonces, se habla ya del despido de un gerente general cuando ya no funcionó, pero nunca se fue haciendo una evaluación constante para indicar cuáles eran los beneficios, cuáles eran las fortalezas y las áreas de oportunidad de esta persona. Y de un directorio ni hablar en hacer una evaluación, es un tema que nunca se ha tocado en la mayoría de las empresas. Cuando realmente pues, son también un grupo de personas que están siendo asignados a una responsabilidad, sean consejeros de accionistas o sean consejeros, directores externos, en cualquiera de los dos casos tienen que tener una evaluación y si no son la persona que más valor está agregando a la empresa o hasta en este caso lo que decían hace rato de que ser complicados o afectar la dinámica del trabajo en equipo, es suficiente para hacer un cambio de directorio, ¿no? En materia de auditoría, todos los temas de auditoría interna y de auditoría externa son dos responsabilidades básicas del directorio, pero también es muy importante entender el rol de auditoría que tiene que tener el directorio. No debe de ser un concepto en el que exclusivamente cada año recibe los reportes de que las cosas se siguen haciendo mal, sino se tiene que, cada reporte que entra de auditoría tiene que venir acompañado de un compromiso de la gerencia
de cómo va a arreglar las diferentes situaciones que se están presentando. Es un enfoque mucho más propositivo. Una auditoría interna que lo único que hace es reportar que cada año tienen la misma falla en el proceso, no le está agregando ningún valor a la empresa. Lo que debe de estar agregando valores, qué controles deben de ser implementados, qué procesos tienen un riesgo significativo que no tienen un control implementado y cómo debe de atenderse ese tema. Toda la visión de control interno, el tema de políticas y procedimientos. Las políticas y procedimientos no son algo que le corte el espíritu, que le corte la libertad a una empresa. Las políticas son algo que permite funcionar estructuradamente, que permite funcionar de una manera institucional. Todas las empresas queremos hablar de crecimiento y del potencial que tenemos, pero si no estructuramos, si no podemos hacer repetitivas algunas de nuestras actividades, es muy difícil que podamos alcanzar ese crecimiento en el mediano y en el largo plazo. En el corto lo vamos a lograr por la pura inercia, pero lo que queremos realmente es una permanencia de los negocios en el largo plazo, ¿no? Un poquito hablando de estadísticas que comentaban ahorita de la empresa familiar, que la tercera lo destruye. Les podría decir que en México la estadística que tenemos, no sé cuál sea aquí, es solo 2 de cada 10 empresas llegan a la tercera generación. Y la mayoría simple y sencillamente por no ponerse de acuerdo en algunas de las reglas que estamos comentando. Cuentan con una muy buena idea de negocio, cuentan con una buena situación financiera, pero se van desgastando en temas de relación y en temas de gobernabilidad de la empresa, ¿no? Hablamos también de los temas de auditoría externa y de vigilancia en general de la empresa. Ya hablamos del sistema de todo lo que son las partes relacionadas. Un principio básico a lo que ya se ha comentado esta mañana, el tema de transparencia. Las partes relacionadas o las operaciones con partes relacionadas no son algo que esté mal por per se, sino están mal por no manejarlas transparentemente, por no manejar las operaciones a precios de mercado. Entonces, si realmente uno implementa un proceso adecuado con la absoluta transparencia para que no haya conflicto de interés en la operación, puede funcionarse adecuadamente con partes relacionadas. Luego es un sistema de sugerencias, quejas y denuncias. Este es un área muy importante que pocas empresas han implementado, lo que los americanos llaman el whistleblower, es darle la oportunidad a todo mundo en la empresa de decirte qué está pasando mal. O sea, poner un buzón en la pared, poner una línea telefónica, poner un correo electrónico, que no lo reciba la gerencia general, ni recursos humanos, sino que lo reciba el propio directorio, le da una tranquilidad a la gente de poderse comunicar y decir, mi jefe está haciendo esto mal o mi compañero es el que lo está haciendo. Resulta que las empresas que van implementando esto de manera muy sencilla empiezan a tener ahorros que ni siquiera se imaginaron, porque por cosas tan simples como esto, es algo que te permite identificar áreas de oportunidad en el negocio o faltas de control. No puedes esperar a la gente que te diga algo cuando lo tiene que hacer a través de su jefe. Es un miedo natural que tenemos, que yo le voy a decir a mi jefe que sé que está haciendo algo inadecuado o sé que el fraude que están cometiendo los gerentes, el personal ejecutivo, pues me preocupa la seguridad de mi trabajo. Entonces, ¿cómo lo va a informar a un directorio si no tiene un canal que asegure que lo proteja? Entonces, es importante el rol que tiene el directorio en ese tema. En términos de políticas, ¿qué políticas tiene que definir el directorio y de qué manera se tienen que asegurar que se cumple con esas políticas y procedimientos? Todo lo que es nominación y evaluación. Todo el equipo, hemos trabajado mucho en las empresas en la implementación, en algunas, en la implementación de modelos de evaluación de personal, pero falta implementar mucho más esto en los niveles más altos de la organización. O sea, los gerentes generales, ¿qué modelo de evaluación tienen? ¿Qué objetivos, qué metas, qué indicadores y cómo se le está cuestionando, ¿no? Oímos mucho ahorita en las noticias y actualmente con la última ley que salió en los Estados Unidos, el Dodd-Frank, el tema de la compensación ejecutiva. Entonces, y oímos las cantidades que ganan los CEOs o algunos miembros de los directorios en los Estados Unidos y nos sorprenden las cantidades. De ninguna manera me voy a atrever a decir que son cantidades correctas, pero no hay una forma de evaluar si son o no las cantidades correctas, donde nunca se definieron objetivos. Podemos cuestionar mucho el hecho de decir cómo es posible que un banco que está teniendo todos los problemas que tiene, el director ejecutivo tiene un bono, pero nunca nadie puso los parámetros que se tenían que tener de éxito o de pérdida para darle un bono a ese director. Entonces, ese es uno de los trabajos más importantes de los directorios, ¿no? Okay. En el caso de los directores independientes o directores externos, ¿no?
Hace rato en la mañana se habla mucho, bueno, la obligatoriedad de esto para las empresas que ya están en un mercado y el rechazo natural que hay, ¿no? Y más cuando estás hablando de accionistas que tienen el control de la empresa, empresas que están adaptándose a este nuevo tipo de modelos, pero ¿cuál es la ventaja realmente, más allá de pensar en lo que te exige la ley? ¿Cuál es la ventaja, así seas una empresa de que solo eres el dueño y todavía no tienes ningún otro accionista? ¿Cuál es la ventaja de tener un director independiente, ¿no? Las decisiones que toman son mucho más objetivas y sin emociones. Hay una parte siempre en mi negocio de que, bueno, me cuesta tomar una decisión o me cuesta decir si un familiar es o no el adecuado para una posición o prefiero tener a un familiar en un puesto con tal de no aventarme el pleito en casa. Pero simple y sencillamente, si con los directores independientes a través de una evaluación adecuada son los que opinan esto, es muy diferente el modelo y la visión que se tiene en un negocio. Aportan experiencia y complementan, ¿no? Como nos comentaba Mauricio hace unos minutos, el hecho de complementar adecuadamente a los accionistas y a los ejecutivos. Generan ese balance entre los accionistas y los ejecutivos también, y su enfoque es exclusivamente en el valor del negocio. No tienen ningún otro compromiso en ese sentido. ¿Cómo puedes transformar el gobierno corporativo de la empresa? O sea, independientemente de dónde estés, si ya tienes un modelo complicado, un modelo sencillo, un modelo estructurado, ¿de qué manera se puede mejorar? Lo primero que tiene que sentarse como accionistas es a decidir qué modelo quieren. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Para qué se quiere tener un mejor modelo de gobierno corporativo? ¿Cuál es la estructura accionaria para definir el tipo de modelo que conviene y de qué manera lo van a ir estructurando? ¿Cuál es la estructura actual y hasta dónde se quiere cambiar y en qué horizonte de tiempo? También no es real para una empresa decir, hoy tengo un gobierno corporativo basado exclusivamente en el accionista ganador que es presidente y que es gerente, a mañana voy a tener absolutamente todo funcionando. Hay que definir también un plan de trabajo porque es un cambio de cultura y requiere verse así en la empresa. ¿Cuál es la estructura operativa? ¿Cómo se va a soportar el modelo de gobierno al que queremos migrar y de qué manera puede recibir la información adecuada? Comentaban también en la mañana, no es funcional tener a 8 directores demandando la información a un gerente general. Lo primero que quieres que un gerente general haga es enfocarse al negocio, operar y el negocio y hacerlo crecer y cumpla con sus actividades, no generar informes para un directorio. Entonces, el directorio debe de trabajar con mucha de la información con la que también trabaja la administración y debe de haber los canales de comunicación adecuados para solicitar información, porque si no, sí, entonces se tiene que estar tomando la llamada de 8 personas en el día que quieren diferentes informes. ¿Cuál es la visión estratégica del negocio? ¿Cómo embona el tema de gobierno corporativo en este sentido? ¿Y cuáles son las prioridades de los accionistas? Para responder a esto, bueno, nosotros hemos trabajado en lo que llamamos este modelo de madurez de gobierno corporativo. Aquí puedes definir en dónde quieres estar como empresa y para qué necesitas un modelo de gobierno corporativo. Entonces, si vemos el lado inferior izquierdo, pues es un modelo donde realmente casi no tienes un esquema de gobernabilidad, es una toma de decisiones totalmente, digamos de alguna manera, totalitaria en el gerente general, es informal, no hay una estructura de gobierno como la empresa, tiene algunas ventajas y tiene algunas y más desventajas, ¿no? Entonces, pues la perdurabilidad definitivamente será menos porque tienes una dependencia en una sola persona. El hablar del tema de sucesión ni siquiera se considera, es algo que dices, pues ya cuando llegue el momento que averigüen los que sucedan en la empresa qué es lo que tienen que hacer con ella, ¿no? Probablemente es poco eficiente y efectiva esa empresa porque se basa exclusivamente en las decisiones de una persona, corre más riesgos. El día que no esté esa persona, ¿qué va a pasar con la empresa si nadie más ha participado en la definición de la estrategia o en a dónde está yendo el negocio? Ni qué hablar de lo que ya decíamos del plan de sucesión. Sus ingresos probablemente su capacidad de crecimiento también es menor y su acceso a diferentes instrumentos de deuda también. Hoy día ya hasta los bancos están empezando a ver en las pymes también preguntar de qué manera se gobierna la empresa en su análisis de riesgos, ¿no? En algunos países está empezando a darse esto porque ya no es tan solo una evaluación fría de los números, sino también una evaluación de qué tipo de empresa
es con la que voy a trabajar como institución financiera y qué tipo de garantías tengo en cómo está, en que el negocio va a permanecer y para poder cubrir las responsabilidades que está adquiriendo, ¿no? Entonces, alrededor de este modelo se puede ir evolucionando de diferente manera. Tenemos un modelo de gobierno corporativo que puede ser reactivo. Básicamente es el equipo ejecutivo, gerente general con su primer nivel de reporte tomando decisiones. O ya podemos empezar a tener un modelo más proactivo, entonces donde hables de un directorio consultivo, a lo mejor si no estás listo como empresa para que alguien más venga aquí con voto a tomar decisiones en tu negocio, bueno, a lo mejor y puedes empezar con un grupo consultivo al cual lo tratas como si fuera un directorio, con la única diferencia que lo que se recomienda, lo que se vota son recomendaciones, no hay una obligatoriedad de implementarlo. O ya un modelo muy estructurado, un modelo estratégico, donde tienes mayoría de directores independientes, donde la toma de decisiones estratégicas del negocio se da en el directorio y en los comités. Entonces, para cada uno de estos niveles hay que ir definiendo primero que nada en dónde estás como empresa y a dónde quieres llegar y de qué manera es que vas a lograr esto. Algunos de los beneficios de esto, ¿no? Y sobre todo en este sentido quiero insistir en el tema de que el gobierno corporativo es algo que todas las empresas ya tenemos, nada más tenemos que definir qué tipo de gobierno queremos y que los beneficios que brinda no se trata de un cumplimiento de la ley. Un cumplimiento de la ley es algo que en general deberíamos de buscar de manera natural. Si yo hago las cosas bien, si yo hago algo que es adecuado para mi negocio y que le va a generar valor, entonces cumplir con la ley debería de ser algo que se da de manera natural, no partir de qué es lo que me pide la ley porque eso es lo que tengo que hacer. Entonces, al tener un buen gobierno corporativo, les puedo asegurar que el cumplir con la ley se va a volver algo que se dé por sí solo. Vas a hablar de un proceso adecuado de institucionalización y fortalecimiento de la administración. Vas a hablar de equidad en las operaciones, entendiendo como equidad como el trato justo y adecuado para cada uno de los stakeholders con los que estás trabajando. Vas a tener transparencia y revelación de información adecuada a cada uno de los stakeholders. Vas a tener procesos estables de decisión. ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que permite la continuidad de un negocio. Si no se cuenta con procesos estables de decisión, no vas a poder hablar de una sucesión y no vas a poder hablar de la permanencia de un negocio en el largo plazo. Vas a tener coordinación adecuada entre los órganos de gobierno que existan, sea uno, sean muchos, vas a tener una adecuada institucionalización. Va a ser más fácil tener un enfoque estratégico para crear valor. Cuando tienes una junta de directorios adecuadamente estructurada para discutir la estrategia, es mucho más sencillo hacerlo que cuando lo tratas de hacer solo como gerente general. O sea, todos tenemos una lista de cosas que decimos, algún día que tengamos tiempo, voy a atender estos temas que son importantes. Ahorita estoy tratando de atacar lo que es urgente. Pues eso pasa en un modelo de gobierno cuando es basado en una sola persona, no tiene un foro adecuado para discutir una estrategia o para evaluar cómo está cumpliendo con esa estrategia porque la operación lo va consumiendo. Hay una mejor administración de riesgos. La visión de administración de riesgos también debe ser mucho más integral de lo que hoy se habla. Tradicionalmente, cuando hablamos de administración de riesgos, pensamos en riesgos financieros, cuando realmente hay muchos más riesgos de los que una empresa debe estar enterada y debe tener un mapa de riesgos integral. Riesgos humanos, riesgos sociales, riesgos operativos, riesgos políticos, riesgos culturales, ambientales, de todo tipo en los que la empresa, dependiendo de sus actividades, cuáles son los riesgos que corre y qué medidas de control está atendiendo cuál es su política de riesgos para atenderlos, ¿no? Es una empresa muy agresiva, donde se arriesga mucho porque espera ganar mucho, o es una empresa muy conservadora. Eso es algo que el directorio debe definir, cuál es el tono de riesgos de la empresa, ¿no? Debe de haber se reduce la asimetría de información y se da una transparencia adecuada. En el caso de las empresas que participan en el mercado de valores, pues existe una percepción de ellos. Ya vimos ahorita los números que Mauricio nos enseñaba. El mercado está empezando a premiar y a tener una visión adecuada de gobierno corporativo, y no solo los inversionistas institucionales, también los inversionistas minoritarios empiezan a ver este tipo de cosas, ¿no? Y cada vez hay mayor acceso a los mercados de capitales, ¿no? De manera de conclusiones, al final del día el gobierno corporativo es algo que todas las empresas tenemos, como empecé comentándoles. Nada más es cosa de definir qué modelo de gobierno es el que queremos tener en nuestra empresa y qué tenemos que hacer para implementarlo. O sea, cómo debemos de ir desarrollándonos en este proceso de gobierno corporativo para llegar al modelo que estamos
que estamos buscando, ¿no? Y cuáles son los retos que tenemos que cubrir como empresa para poder hacerlo. Muchas gracias. Bien, tenemos hartas preguntas, yo sé que todos tienen mucho hambre, vamos a hacerlo muy breve, vamos a tratar de privilegiar a nuestros expositores extranjeros, aunque le vamos a hacer una pregunta también a nuestros relatores locales, pero quisiera partir inmediatamente con Dan, que le quieren hacer una pregunta, no sé si tiene traducción o la hago en inglés. Dice que Dan habría manifestado que la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo no se relacionarían necesariamente con un aumento en la cotización de las empresas. La mayoría de los otros relatores de hoy día han señalado lo contrario. ¿Podría explicar un poco más esa aseveración? Can you hear me? Great. So the question is, if corporate governance modification is not related to share price performance, then why is everyone else talking about the share price performance aspect of corporate governance? So two points. I think the only comprehensive study done of share price performance relative to corporate governance reforms has so far been done in a very robust empirical way in the United States. Dave Larker at Stanford's Graduate School of Business and another colleague, Rob Daines of his at the law school, both affiliated with the Rock Center, did a 7-year aggressive regression analysis of all the scoring of corporate governance across corporate board member or corporate library, institutional shareholder services, and then evaluated their predictive value for purposes of share value growth. Interestingly, for several years, it was opposite, so you could have shorted on their high scores and achieved better returns, but generally it was not predictive. Here's why I think that is, and here's how I think Chile differs. So first, corporate governance reforms in and of themselves enhance the overall performance of a firm, but in an efficient market, this may be anticipated very early, and so the pop in share price is not predictive in a causal way, meaning if someone stands up and says, starting tomorrow we have much better corporate governance, it may be that there was an efficient market which anticipated that or built that into the pricing, and hence the changes in price happened before. So it's hard to time the prediction. That's one reason, and I think Chile has an efficient market, and it's getting deeper and more robust, and so over time, that may become the scenario here as well. Insofar as there is, and we've yet to prove it, but if there is a correlation between corporate governance improvements, announcements, performance, and then share price performance, it may be because the market itself is not as deep and potentially not as efficient. The second issue is an interesting one, and that is that a one-size-fits-all corporate governance regime can be costly to innovative companies. And so in the United States, we know that small publicly traded companies were at a disadvantage in terms of the scale of the effort to meet corporate governance requirements, and it may have, for a time, dragged down performance. And the final point is, I think, that corporate governance might be good at predicting the ability of a publicly traded company or a firm to avoid or not have downside surprises. It may be that what is required for high performance of a company is not found in corporate governance. And I think some of the speakers address this. It isn't a great director who sits there and manages to provide to the company the innovation and the work that achieves high returns. That's an unlikely scenario. What is more likely, perhaps, is that a director brings the attention of company or creates a greater sense of transparency such that certain risks and certain problems are avoided. So you reduce downside problems, but it is not so simple as having good directors or good corporate governance to achieve upside results. I think that's where the U.S. is. And I think Chile is different, but I think it's headed to a certain extent in that direction. Just a second question, una segunda pregunta para Dan. ¿Es posible alinear los incentivos de un director independiente que es elegido por los accionistas minoritarios
pero que debe representar a todos los accionistas, ¿en la práctica se puede hacer algo? So the question is it's challenging or perhaps impossible to align the incentives of a minority shareholder, minority independent director who's supposed to represent all shareholders equally. This is a problem, I think, particularly in this environment, but it is a problem that plagues the United States as well. We have a joke, which is that the truly independent director is the disinterested director or the disaffected director, because if they have complete independence, they are unlikely to come from the industry in a direct way. They don't have enough of a stake in the company that they have a visceral interest in the outcomes. And there's the potential that if they're independent and brought on by perhaps our new proxy access regime, they might have an agenda which is not the overall performance of the company. So what can you do? Well, at a very basic level, you can compensate directors. I don't think this is a great solution, but this is one way. You can compensate directors in a way that is aligned with the performance of the company. I'm from Silicon Valley, so I'm biased, but I like option structures and compensation to directors of partially cash, which is almost for tax reasons, and then equity and or options or some combination, such that they do well when the company performs well. Also, I think an admonishment about the fiduciary duties of a director can be made effective, right? I mean, when a director is an independent director representing, quote unquote, minority shareholders, you know, there are clear fiduciary duties, and the advantage of a clear corporate governance regime is that the objectives are fairly delineated. And it is a breach of a fiduciary duty to stand up and say, well, I don't care what happens to the rest of shareholders. My shareholders get this better off if I vote this way. To say so out loud, including in the Chilean regime and certainly in the US regime, is a breach of a fiduciary duty. And so I think here you're in a good position as a preface that you have that set up. Now, how that plays out is, I think, a very complicated matter and one that I'm not expert to, but at least you're ahead of a lot of other regimes in which if someone said that out loud, you could say, you're clearly about to breach your fiduciary duty. That's a great initial step. Thank you. Dos preguntas muy breves a Mauricio Larraín. ¿Cómo fluye la información, los problemas, o digamos, la cantidad de información que recibe un directorio? ¿Hasta dónde se puede regular? Lo estoy mezclando con otra pregunta. ¿Hasta dónde la administración tiene que administrar tanta información para entregarle al directorio que puede, digamos, rigidizar la gestión? Y en ese sentido, la auditoría interna, digamos, ¿de quién depende? Si depende de la administración o del directorio. Y una segunda pregunta muy breve es que don Mauricio habló de la diversidad del directorio y si la juventud podría ser un aspecto a considerar en esa diversidad. Bueno, parto por la segunda pregunta, ¿no? Por el rol de la juventud. Lo políticamente correcto debería decir sí, ¿no? Y es bueno tener jóvenes, ¿no? Y la respuesta a mi juicio es lo importante es la meritocracia, el mérito. ¿Eh? Y la juventud no constituye mérito. Pero bien importante, los años tampoco constituyen mérito. ¿Eh? O sea, tiene que ver con qué uno está buscando. Entonces, si uno está buscando experiencia, evidentemente que esa no la tiene la juventud y tiene menos posibilidad de participar en un directorio. Sin embargo, hay áreas donde sí la juventud tiene ventaja, tiene más mérito que los mayores. Por ejemplo, en todo el tema tecnología y comunicacional. Nosotros nos dimos cuenta en nuestro directorio, por ejemplo, que todo el tema tecnológico, comunicacional hoy día es interactivo, por ejemplo, a través de Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, toda la gente de cierta edad para arriba no se mueve bien en ese mundo. Entonces, ahí lleva una ventaja comparativa a los jóvenes. Y por eso nosotros, el director más joven, que es una mujer, cuando la contratamos, se incorporó al directorio, tenía 30 y tantos años, justamente 30 y tantos, era en el tema tecnología. Bien, y respecto del tema de la auditoría, de nuevo una reflexión lo más profunda posible, ¿no? Hay que creerse el cuento
porque los controles internos son muy importantes para que la compañía le vaya bien. Y si uno no tiene esa convicción profunda, todo el tema de auditoría puede ser de nuevo una formalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra empresa tratamos de darle mucha importancia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, tenemos un comité de auditoría, que es del directorio. Y ese comité de auditoría, ¿quién lo presidió? En el caso nuestro, por ejemplo, Juan Colombo, que fue presidente del Tribunal Constitucional. Hoy día lo preside Carlos Olivo, que es un abogado de mucho prestigio. O sea, gente de mucho prestigio, independiente. ¿Y qué hacemos nosotros? Ese comité de auditoría se reúne todos los meses, casi 2 días, y tiene una agenda. Yo no reviso la agenda ni el gerente general tampoco. O sea, tienen absoluta independencia, digamos. Primera cosa. Segunda, para que fluya la información. Segunda cosa, el comité de auditoría, que lo presiden estos directores externos, tiene un correo de internet donde todo el personal puede plantearle problemas de conflictos de intereses, fraudes o cualquier problema. Y es un software que hace que no se identifique la persona que lo envía. Y llega directamente al comité de auditoría, al directorio. Bueno, ese tipo de cosas mejoran el flujo de información. Y respecto de la auditoría interna, el director de auditoría externo reporta directamente al presidente del directorio y no al gerente general. Bien, muchas gracias a todos. La verdad es que hay más preguntas, pero el tiempo se nos ha ido pasando. Matías, si tú quieres cerrar, les agradezco a todos los panelistas por su tiempo y por su generosidad en entregar su experiencia. Muchas gracias. Especialmente a aquellos que vienen de afuera, agradecerles a ustedes también la paciencia por esta pequeña demora en el programa que tuvimos. Agradecer también especialmente al Ministerio de Hacienda por su ayuda y muy especialmente a Deloitte, a su centro de gobierno corporativo, que nos permitió también, entre otras cosas, que viniera Daniel con su interesantísima exposición y invitarlos obviamente a las futuras actividades del centro, a que ojalá puedan hacernos críticas a los estudios que estamos haciendo y a todos otros eventos que vamos a seguir realizando en el futuro. Así que muchas gracias.